Sí, esto da esta situación en los Estados Unidos tan sui generis, tan especial, tan extraña, pues para los latinoamericanos, aún para los norteamericanos en general, que tienen una formación de muchos años, ¿no? en respeto a las instituciones, a la separación de poderes, etcétera. Le llama a uno la atención que Trump se haya atrevido a tocarle aquellas cosas al toro. Sí, Sí, porque realmente ha hecho algo en las que lleva todas las de perder. Digo yo, porque ya en el Senado y en ¿cómo se llama? En el Congreso ya ha habido manifestaciones radicales, y no solo radicales, sino que las han tomado de personas que lo apoyaban al principio y tal, unas manifestaciones pero radicales de que hay que respetar definitivamente el Poder Judicial y que no se puede permitir de ninguna manera. De manera que se está produciendo un fenómeno, una partición en el país del norte, ¿verdad? Que no se había dado tan radical, ¿verdad? Yo digo que es decir, pierde el sector trumpista, porque el otro es enorme y además es internacional, pero que hay defensores, ¿verdad? Ahora apareció con un 44%, que es el más bajo, dicen, que ha tenido un presidente en los primeros 100 días, y la oposición apareció con un 57%. Pero yo, como ya no creo en las encuestas, y todas las encuestas decían que perdía Trump, también. No, yo lo que he dejado de creer es en la influencia de la mayoría. Sí, sí. Bueno, la mayoría fueron 3 millones de votos de diferencia. Sí, justamente casi 4. A favor de Hillary. Como cuando uno se pone a pensar en eso, que 3 millones, el electorado estadounidense potencial no puede haber sido más de 150, 180 millones, ¿verdad? Porque son 300, hay que quitar todo. Sí. Ya, en esa 150 cantidad, más o menos. Suponiendo que fuera, que se considera uno todo el padrón, como diríamos aquí, 3 millones ya es mucho. Claro. Es bastante. Ahora, pero Trump dice que ahí hubo fraude. Bueno, por supuesto, ahí sí. Ay. Pero digamos, hay un elemento para mí nuevo, digamos, en el escenario norteamericano, que son las protestas. ¿Sí? No, las protestas, porque uno ha visto, digamos, en la historia reciente de los Estados Unidos, grandes movimientos, grandes movilizaciones humanas por los derechos humanos en los 60, 50, 60, 70, ¿verdad? Después vimos también grandes movilizaciones en contra de la guerra en Vietnam y por la paz. Y en la de Irak también. Y con Irak, manifestaciones después, cuando se reveló me parece todo. que no tan grandotas como las de Vietnam, pero sí las fueron. hubo, digamos. Pero en este momento, esas manifestaciones anteriores eran parte de una lucha interna en los Estados Unidos para ampliar los derechos, obviamente, parte de los derechos humanos, la lucha contra la discriminación y todo eso, y lo que era la circunscripción obligatoria para ir al ejército, que se lo volaron, ¿verdad? Que fueron cosas democráticas, pero que nació en California. No alteraban todo ese movimiento. No alteraban el sistema como tal. Sí. Pero estas protestas que hay ahora, constantes, de casi todos los días, y en una cantidad enorme de estados, son protestas que llevan un contenido anti-gobierno y casi antisistema, que son diferentes, porque este es abiertamente contra el gobierno. Anti-presidente. No importa, pero es contra la presidencia, es contra el gobierno. Sí. Ese es un síntoma diferente de calidad política, donde la gente ya ve el gobierno, no ve la institucionalidad. No, aquí es como volarse el gobierno, la posibilidad que ya hay analistas en Estados Unidos que hablan de que Trump puede ser destituido, ¿verdad? Y ahí, ya esto es parte de un fenómeno que va más allá y radicaliza en términos políticos
a la sociedad norteamericana en lo que ellos mismos llaman izquierda y derecha. Pero esa izquierda norteamericana puede hacerse más a la izquierda todavía, eso es lo que yo veo. Pero hay actitudes de Trump que no es ni izquierda, ni derecha, ni radicales, no, infantiles. En una ceremonia religiosa, decir lo que dijo del, ¿cómo se llama? El que fue gobernador de Schwarzenegger, que había que rezar para que le subiera el rating. Cosa más Pero me estúpida. pareció que al día siguiente ya estaba Claro, peleado. no, y le contestó Schwarzenegger que, bueno, que él era un experto en eso, que toda la vida había trabajado en eso, que le proponía cambiar, que se viniera él a manejar el programa y que le dejara la presidencia para que los ciudadanos durmieran tranquilos. Sí, por eso. Sí. El problema es que mientras no se entretenga en esa parte casi anecdótica, porque yo tengo la impresión, por la marca que me ha dejado la lectura sobre el presidente alemán del ascenso de Hitler, que tienen que apurarse a hacer una de dos cosas: a causarle una enfermedad o a destituirlo, pero tiene que ser pronto. Sí, porque claro. 6 meses, dicen. Bueno, Dicen. 6 meses me parece mucho, porque Bueno, como yo contaba el otro día, Hitler, los 100 días. En 7 semanas se jaló la torta. Y Pero bueno, había otras circunstancias, ¿verdad? bueno. No, de veras, no, claro. Siempre, claro. Siempre las Claro, hay. no había un- No hay En fin, imágenes sí, espectaculares, tenés no hay razón. no hay en tenés política. razón, sí. Es que, Es un riesgo. mire, vos leíste ese libro, el mundo de ayer, de Stefan Zweig. Stefan Zweig, sí, ¿Verdad? claro. Bueno. Sí. La primera parte de ese libro, 40 páginas tal vez, vale la pena leerla para ver cómo Sí, se dibuja puede las dar una circunstancias. situación de estabilidad, casi felicidad de la gente. Sí. Y eso es lo que él insiste en eso. Fíjese que Un él, espejismo. exacto. Él habla de espejismo. Pero más que espejismo era una realidad de que la gente vivía tranquila, de que, por ejemplo, las artes, el deporte, todo se desarrollaba con un gran esplendor en el medio en que él vivía. Y súbitamente todo se fue al diablo, hasta el punto de que él acabó suicidándose. ¿verdad? Sí. Esplendor, tranquilidad, etcétera. Sí. Yo tengo un libro publicado en la Unión Soviética del año 1988-89, a punto de caerse la URSS, donde habla de la unidad de las repúblicas soviéticas y justamente esa armonía y esa felicidad entre todas. Sí, claro. Y un año después está todo desintegrado, es el preámbulo. tirándose balazos todo el mundo. Sí. Y entonces, por eso es que, claro, uno dice, muy bien, uno puede pensar que, así como uno está de espectador con respecto a lo que pasó en aquel momento, no va a estar de espectador con respecto a lo que pase ahora. Sí, claro. Es que está muy cerca, es diferente. Exacto. Claro. Y porque tenemos conciencia de lo anterior, además. Sí, claro. Claro. Eso es otra cosa. Y que está muy cercano y muy informado. Claro. Es que, por ejemplo, uno podría pensar, bueno, la gente en 1917, tal vez, digamos, podría pensar un poco en el periodo napoleónico y otras épocas que tuvieron matices que podrían examinar, pero la información no era tan abundante. Ahora la tenemos. Y es que ahora, Al instante. aparte de la cercanía, los medios de comunicación ahora son así. Exacto, De manera exactamente. que en aquel entonces, para enterarse uno de lo que estaba pasando en Alemania, digo, aquí en América Latina, en un paisecito como Costa Rica, tenía que recurrir a la escuela alemana, a cosas de esas, para enterarse de lo que estaba pasando. Ahora no. Acuérdate que don León Cortés se resbalaba por esos lados, ¿verdad? Es decir, siempre le agradó Hitler. Después, claro, cuando empezó a hacer las barbaridades contra los judíos y todo eso, entonces recapacitó, pero en un periodo inicial, aquí había mucho favor de Alemania, digamos. Teodoro Krellman, un investigador norteamericano de origen puertorriqueño que falleció, hizo un estudio muy interesante
que llama El Gran Cambio, de León Cortés a Calderón Guardia. Ajá. Eso lo publicó la revista Archivos Nacionales, después le salió un folleto, creo que la universidad lo publicó como libro. ¿Cómo se llama? El Gran Cambio. El Gran Cambio. No, Y ahí dice que León Cortés tenía en la casa presidencial en su escritorio una foto de Adolfo Hitler, Sí, sí, sí. así como quien tenía la Virgen de No, los no, Ángeles ahí Chas puesta. la tenía. Ah, Sí, pero después la quitó. no, no, Sí. Ese. le gustaba el garrotazo, claro, daba cincha. Bueno, Voy a él poner él orden. fue el que empezó con la cincha. De ¿verdad? ahí vienen esos inspirados en León Cortés nacionales. Voy a poner recientes, no en Trump, sino en León Cortés. Sí, bueno, todo es... De paso se parece un poco ese candidato a León Cortés, ahora viéndolo. ¿Cuál? Ese que quiere poner orden. No, hombre, se parece en nada. No me parece, claro. No, hombre, ¿vos no te Proyéctelo parece? en años y verá. Físicamente tiene De- parecido. déjeme ver, no lo había pensado no, porque yo yo no no. lo miro mucho, pero sí. De pronto, claro. No, es que no. Este tiene los dientes muy salidos y el óvalo de la cara es diferente Pero los rasgos totalmente. psicopatológicos de eso, poner orden. Ah, eso es otra cosa. Ah, bueno, ahí sí. Ah, bueno, sí, parecido en sus actos. Por Ahí sus se parece a actos, Mussolini. por sus actos los conoceréis. Sí. Ah, sí, No, claro. no, esa... Yo preferiría que mejor la candidata de ese partido fuera la chiquita esta que se la está peleando, Natalia. Ah, y hasta ahora acato de quién estás hablando. Sí, Bueno. no, de veras. Porque Lo que pasa no- es que nosotros tenemos una especie de costumbre de no decir el nombre de Mencionarlo. los innombrables. Pero yo no nombré a Tienen uno. una Nombré a otro. comunicación. Hay una comunicación en este tercio. No, y ahora sí, tiene un aire. Ahora que decís. Sí, claro. Claro, yo no estaba pensando en otro personaje. Entonces ya si uno sí tiene. Es que actualmente, Sí, actualmente aquí hablamos de la campaña prematura o no local, y están apareciendo los eslóganes. Ya, por ejemplo, está "vamos con todo". Sí, claro. Entonces dice, hay un amigo mío dijo que le faltaba el "nos adelante". Vámonos con todo. Nos vamos con O nos vamos con todo. Está el Vamos con todo, Hay sí. que desentrabar a Costa La Rica. privatización de todos los bancos. ¡Wow! Hay que desentrabar a Costa Rica. Bueno, ese amigo me decía, él me iba a decir, hay que pasar a Costa Rica porque desentrabar no existe. Y está, entonces vamos a poner orden. Ya se van, Hay se que van- antidespatarrar a Costa se Rica. van ubicando, ¿verdad? Y claro, yo estoy pensando que de todas maneras esta campaña va a ser a base de Twitter, porque hay que imitar a Trump. Entonces hay que tuitear todo el tiempo. Por dicha no se llaman quitters, Por si A lo llegué. tico, no se llaman cuitas. quitters. Cuitas a lo tico, sí, claro. No, pero es interesante eso, porque ya van apareciendo esos cuadros diciendo, mira, por ahí está. ¿Cuál es el pensamiento real de los que están proponiéndose? Y ya no va a ocurrir que vengan y de veras manifiesten una visión del mundo, del futuro. No una ideología, porque sí, como alguien me decía, mira, en Costa Rica es el único país en el mundo donde están fabricando monturas para dinosaurios. Y ve, ¿cómo es eso? Dice, y sí, dicen que hay un partido socialdemócrata. Pero bueno, Pero fíjate qué interesante. El único que está hablando como con criterio mundial y tal es José María. Pero José María tiene un background jodidísimo porque hizo un mal gobierno. Ese es el problema más serio. Es decir, tomó una serie de decisiones fatales para el país, ¿verdad? Que le trajo toda la cuestión de las carreteras y todo fue por haber eliminado los ferrocarriles, y en fin, tomó una serie de decisiones que no eran las más apropiadas. en todo caso, Pero es el único que sí habla con un criterio universal de las cosas. pero universal. Los otros son muy localistas. ¿Me explico? Yo no sé, es decir,
Solo dos hablan en ese partido. Los otros dos son como mudos. ¿Cuáles dos? De los 4 candidatos que tiene ese partido. Sí, ¿cuáles son los dos? De ahí tanto que no se pueden mencionar. Sí, sí, porque Ahí los conozco. ya que están en el anonimato, nosotros no los vamos a poner. ¿sí? Además, si están en el anonimato es porque quieren, ¿verdad? De- ellos son autoflagelables. Autoflagelado. Ah, pero qué problema, ¿verdad? Cuando no surge así una figura de esas impresionante por sus características de un individuo recto, decente, a través de la historia, con capacidad, etcétera, desaparecieron. No hay. Pero tampoco son circunstancias para que aparezca un grupo, porque también no necesariamente tiene que haber un caudillo. Es decir, Lo que es un cowboy, no un caudillo. un caudal. No, uno podría pensar que, vamos a ver, si uno se va a la epopeya americana de Estados Unidos, de la independencia, finalmente hay que pensar que ahí había un grupo. Claro, Sí, claro, excepcional. Extraordinario. Y entonces, claro, que uno se ponía a ver, quizás Jorge Washington, que llegó a presidente, Era el menos era calificado, ¿no? el menos brillante Sí, tal sí, vez de sí, todos. gracias. Sin embargo, de ahí uno dice, el conjunto, de ahí, hay que envidiarlo, porque en un país, claro, donde los blancos eran 5 millones, porque claro, los negros no contaban, entre 5 millones que salga esa Crema. pues Y como Costa Rica, digamos, una población como la de Costa Rica. con la actual de Costa Rica. Por eso, claro, claro, exactamente. claro. Sí, sí, sí. Y aquí no se ha dado ese grupo. Bueno, Perdón, se dio en una oportunidad, tal vez voy a ser un poco sectario. ¿Cuál sería la con- diferencia en esa crema o nata? No, de veras, con el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales se dio un Ahí grupo había. estudioso, serio, con mucha capacidad, pero eso se diluyó y desapareció y bueno. Bueno, tenía un motorcito. Ah, Tenía un motorcito. sí, claro. Ah. ¿Sabes cuál era? Rodrigo. Rodrigo Facio. Claro, Sí, Rodrigo. claro, es que, pero fíjese. No, que- eran como motorcitos. Bueno, Rodrigo Sí. Facio, Isaac Sí. Felipe, Carlos Monge. No, había varios. Que era había como el varios, grupo sí. más de punta ahí. Sí, ¿verdad? cuando vos te das Porque cuenta. los demás eran carajillos de la época. Exactamente, bueno, Eugenio pero, no, Rodríguez, estaba Carlos José Beto Gutiérrez, Cañas, estaba- Daniel Oduber, Beto. No era tan carajillo, Beto. Beto. No, No, sí, Beto sí, efectivamente no era un sí, carajillo, sí. era de los que Lo estaba que ahí. pasa es que no era tan vigoroso en su planteamiento. Fue muy apaciguado. Posteriormente cogió vigor en sus escritos y en su forma de ser. Pero en todo caso, existía ese centro, ese grupo que le despertaba una esperanza de que el país tenía gente muy, muy valiosa. Patio de capaz. Agua en Liberación Nacional. Patio de Agua fue otro grupo a interesante. propósito, cumple 50 años este año. Sí. Ah, sí. Sí. Y ahí está, sin Ese- recuerdo alguno en este momento. Sí, ¿Ah? sí. Como que es que se Liberación, diluyó. es que Liberación ¿no? se ha desmemorizado. Sí. Entonces, No se acuerda. no se acuerda de nada. No, Acordate. esa frasecita no se acuerda. Sí. Se pegó en Liberación Patio de como Agua. institución. eh, Pero ese era- fue un grupo interesante claro, de pensamiento en el año y el que lo 67. impulsó fue el Padre Núñez. Padre ¿verdad? Núñez. Sí. Por eso le Muy dicen. bien. Claro que era estuvo- interesante. Rodolfo Solano, Rodolfo todo ese Solano grupo. Orfila. Gente muy capaz. Johnny Echeverría. Johnny, sí. No, definitivamente, pero se repartieron en el esquema político y entonces ninguno tuvo la fortaleza como para tener ciertas características de prócer, de ser un individuo. No, porque se diluyeron, eso fue. Bueno, también, De Patio de Agua van- yo- Pato al agua ahora es. usted puede decir que usted, Pato al agua, esa es la consigna. si a usted se le riega un poco de agua en el piso, no lo va a secar con una piedra. Sí, pero no entiendo. Y también El patio de agua. No, me refiero, me refiero a que también depende de lo que la sociedad está dispuesta a absorber de eso, ¿verdad? Si lo deja correr por encima de ella. De acuerdo, no, pero es que no tuvo la consistencia del grupo ese de los años 40 del Centro para Estudios, ¿verdad? Porque
había una serie de manifestaciones y después, acordate que don Otilio les dio el periódico, el Diario de Costa Rica, para que lo manejaran está ellos. hablando del Sí, Centro estoy para hablando Estudios. del Centro para Estudios. Bueno, sí, claro. Sí, tuvo una fortaleza diferente, era más académico que Patio de Agua, ¿no? Bueno, en ese momento, Sí. año 43, también se funda el Partido Socialdemócrata y el periódico Socialdemócrata, Sí, sí, que hay en ese momento, sí, que no se desarrolló tampoco como un periódico de largo plazo. curioso, ¿no? Es como- Bueno, ahí. Sí. son añoranzas. Bajemos el dron. Bajemos el dron, sí, sí, sí.